escribí ese texto y le publiqué en el volumen El teatro es su doble. Imagino que la mayoría lo conozco. Es de mis textos más famosos. Aunque ya saben, mis libros son cortos. Hace parte, como les dije, del teatro es su doble. No lo vi su publicación. Me encontraba recluido en algunos asilos, donde pasé parte de la guerra. El teatro y la peste. Los archivos de la pequeña ciudad de Cagliari, en Cerdeña, conservan la descripción de un hecho histórico sorprendente. Una noche en finales de abril o principios de mayo de 1720, el caballero San Remi, entonces virrey de Cerdeña, a quien sus diminutas responsabilidades monárquicas quizá lo habían sensibilizado al más pernicioso de los virus, tuvo un sueño particularmente desolador y violento. Se soñó a sí mismo apestado de su minúsculo reino, arrasado por la epidemia. Él sabe que bajo la acción de la peste, el orden se derrumba. El virrey asiste en sueños a la debacle de la moral y de la cordura. Y no solo eso. Escucha el murmullo de sus humores incandescentes, que en plena efervescencia se transforman poco a poco en carbón. Ya es demasiado tarde para conjurar el mal, se pregunta. Aún destruido, aún aniquilado y orgánicamente pulverizado, consumido hasta la médula, que no se muere en sueños. Él sabe que no se muere en sueños, que la voluntad actúa en ellos de una forma a veces absurda, para hacer que la mentira renazca en verdad. Él se despierta. Suda los miasmas de la peste que circulan en los vientos. Este mismo día apareció en el horizonte un navío que había zarpado hace un mes desde Beirut, el Gran San Antoine, que pide para desembarcar en Cagliari. El virrey da una orden alocada, una orden que el pueblo y la corte consideran irresponsable, absurda, imbécil, despótica. Él despacha enseguida una barca con la orden de que el Gran San Antoine vire inmediatamente se aleje a toda vela de la ciudad o será hundido a cañonazos. Guerra contra la peste. Eso nos hace pensar acerca de la fuerza que aquel sueño influyó en el virrey para dejar de lado no solo el derecho de gentes, sino el más elemental respeto por la vida humana y toda suerte de convenciones nacionales o internacionales que no cuentan, en verdad, ante la muerte. El navío continuó su ruta y entró a la rada de Marsella. Ahí se autorizó el desembarco. Pero no fue el Gran San Antoine quien llevó la peste a Marsella. La peste ya estaba ahí. El puerto ya se sabía apestado. La peste que sí llevó el Gran San Antoine fue la peste de Oriente, el virus original. Y fue con la llegada de este virus
que se desató la fase más atroz de la epidemia. Es evidente que hubo una relación sutil entre el virrey y la peste, ya que él captó en sueños sus emanaciones. Así que no se puede negar que la transmisión de esta enfermedad no ocurre únicamente por contacto directo. La relación entre el virrey Saint-Remy y la peste fue tan intensa que fue incapaz de liberar imágenes en sus sueños, pero no tan fuerte como para contagiarle la enfermedad. Así que cuando la ciudad de Cagliari se enteró de que se había salvado de la peste gracias a una inspiración onírica y misteriosa de su príncipe, describió inscribir los hechos en sus anales. Fue esta peste, la de 1720 de Marsella, casi la única que dejó descripciones clínicas del flagelo. De esta manera no podemos saber si la peste de Marsella era la misma de 1347 en Florencia, la que inspiró el Decamerón. Y tampoco se ha podido establecer una diferencia de fondo entre el virus que murió Pericles frente a Siracusa y el de la peste descrita por Hipócrates. De acuerdo con algunos libros, solo sería auténtica la peste de Egipto. Tanto la Biblia como Heródoto coinciden en la aparición de una peste que arrasó en una noche los 180,000 hombres del ejército asirio, hecho que salvó el imperio egipcio. Si eso es cierto, el virus sería un instrumento o la materialización de una especie de fuerza inteligente, íntimamente unida a lo que llamamos fatalidad. También cabe mencionar la peste de 1502 en Provenza, la que dio a Nostradamus la oportunidad de emplear sus poderes curativos y que coincidió con varios cambios profundos en el orden político: caída o muerte de reyes, desaparición de provincias, sismos, fenómenos magnéticos de toda orden, éxodo de judíos, hechos que preceden o siguen a cataclismos y estragos provocados por gentes demasiado estúpidas para prever sus efectos y no tan perversas como para desearlos realmente. Hechos que preceden o siguen a cataclismos y estragos provocados por gentes demasiado estúpidas para prever sus efectos y no tan perversas como para desearlos realmente. Yo creo que estamos frente a una enfermedad que es una especie de un ente psíquico, que no solo depende de un virus para ser transmitida. La peste puede ser descrita como un malestar físico o psicológico. Aparecen manchas en la piel, primero rojas, se tornan negras, y la cabeza empieza a arder, se convierte en una gigantesca masa, una terrible fatiga. Una fatiga provocada por una fuerza magnética central arrastra el cuerpo al aniquilamiento. Pero una vez abierto, el cadáver no muestra lesiones. Sin embargo, se constata que fueron los pulmones y el cerebro afectados. Los pulmones caen en láminas de una materia negra. El cerebro se funde, se encoge, se deshace en una especie de negro polvo de carbón. Es interesante observar que los órganos que la peste ataca, el cerebro y los pulmones, están relacionados con la conciencia y la voluntad. Podemos dejar de respirar y de pensar. Podemos apresurar la respiración, cambiar su ritmo. Podemos igualmente acelerar o frenar el pensamiento. La peste parece manifestarse en aquellas zonas del cuerpo en que la voluntad humana, el pensamiento y la conciencia están presentes.
Y son esas rarezas, misterios y síntomas que componen la fisionomía espiritual de un mal que socava el organismo y la vida hasta el desgarramiento, hasta el espasmo, como un dolor que a medida que se incrementa, se profundiza a todos los niveles de la sensibilidad. Cuando la peste se establece en una ciudad, ya nadie cuida los caminos. Ya no hay gobierno. Los que se creen inmunes entran en las casas y arrasan con las riquezas que no podrán gozar. Lo saben, pero las acumulan. Los últimos sobrevivientes se exasperan. El hijo, hasta entonces sumiso y virtuoso, mata a su padre. El casto sodomiza a sus parientes. El lujurioso se convierte en puro. El avaro arroja a puñados su oro por las ventanas y el héroe incendia la ciudad que en otro tiempo la salvó. Y es aquí donde se instala el teatro. Y es aquí en donde el teatro se instala. El teatro. Es decir, la gratuidad inmediata o la falta de propósito que impulsa actos inútiles sin provecho, sin beneficio para la actualidad. Para que todo eso ocurra se necesita de un flagelo tremendo capaz de revelar la gratuidad frenética. Y este flagelo lo llamamos la peste. Ahora vean. El estado del apestado que muere sin destrucción de materias, pero con todos los estigmas de un mal absoluto pero abstracto, es idéntico al estado del actor, de la actriz penetrado por sentimientos que no lo benefician ni guardan relación con la realidad. Todo en el aspecto físico del actor como en el del apestado. Muestra que la vida reaccionó al paroxismo y sin embargo no ha pasado nada. Por lo tanto, hay una analogía entre el apestado que persigue su delirio dando alaridos y el actor o la actriz que persiguen su sensibilidad. Entre el enfermo rodeado por un público de cadáveres y delirantes lunáticos y el poeta que inventa sus personajes y los presenta ante un público igualmente inerte o delirante que colocan la acción del teatro como a la peste en el mismo plano, en el plano de una verdadera epidemia. Pero así como las imágenes de la peste son una fuerza espiritual que se agota, las imágenes poéticas en el teatro son una fuerza espiritual que inicia su trayectoria en la sensibilidad para ir más allá de lo real. Una vez lanzado al furor de su tarea, el actor, la actriz necesitan mucho más control para resistirse a cometer un crimen que el asesino para completar su acto. Y es aquí, en su gratuidad, que la pasión en el teatro se muestra mucho más potente que la de un sentimiento realizado. Pues, comparada con la furia del asesino, que se agota a sí misma, la del actor se mantiene en un círculo puro y perfecto.
Cuando el asesino completa su acción, su furia se descarga, pierde contacto con su fuerza inspiradora. Esta fuerza no lo alimentará más. La furia del actor, de la actriz, no. Pues toma una forma que se niega a desaparecer en la medida que se libera para fundirse con la universalidad. Es San Agustín en su libro La ciudad de Dios, quien lamenta esta similitud entre la acción de la peste que mata sin destruir órganos y el teatro que sin matar provoca en el espíritu ya no de un individuo, sino de una colectividad las más misteriosas alteraciones. Lo que hay que admitir es que el juego teatral, así como la peste, son un delirio contagioso. El espíritu cree lo que ve y hace lo que cree. Tal es el secreto de la fascinación. Y San Agustín no niega en ningún momento la realidad de esta fascinación. Sin embargo, hay que encontrar ciertas condiciones para provocar, hacer nacer en el espíritu la fascinación, la fascinación por un espectáculo. Y eso no se trata de un tema que concierne simplemente las reglas del arte. Si el teatro es como la peste, no es nada más porque ejerce su acción sobre colectividades, sino porque las trastorna en un sentido semejante. Hay en el teatro, como en la peste, algo a la vez victorioso y vengador. Este incendio espontáneo que la peste enciende por donde pase, lo percibimos. Y sabemos que no es otra cosa que una enorme aniquilación. La peste toma imágenes que dormitan en un desorden latente y las impulsa hacia gestos más extravagantes. Como la peste, el teatro retoma la cadena entre lo que es y lo que no es, entre la virtualidad de lo posible y lo que existe en la naturaleza material. El teatro restituye los conflictos que dormitan en nuestro interior, restituye sus fuerzas y da a esas fuerzas nombres que percibimos como símbolos. Y es aquí, ante nosotros, que se desarrolla una batalla de símbolos lanzados unos contra otros en una imposible confusión. Pues solo puede haber teatro a partir del momento en que comienza realmente lo imposible. Una obra de teatro auténtica remueve la quietud de los sentidos, libera el inconsciente oprimido, incita a una especie de revuelta virtual, que por otra parte solo ejerce todo su efecto permaneciendo virtual, haciendo con que el público en la sala asuma una actitud heroica y difícil. Como la peste. El teatro es una invocación a fuerzas que llevan el espíritu a la fuente misma de los conflictos por medio del ejemplo. La aterrorizante aparición del mal corresponde al tiempo oscuro de algunas tragedias antiguas, como en los misterios de Eleusis, que todo verdadero teatro debe recobrar. Si el teatro esencial es como la peste, no es porque sea contagioso, sino porque, como la peste, es la revelación, el empuje hacia el exterior de un fondo de crueldad latente que contiene todas las posibilidades perversas del espíritu. Como la peste, el teatro es el tiempo del mal.
el triunfo de las fuerzas oscuras, que una fuente muy profunda alimenta hasta la extinción. Hay en él, como en la peste, una especie de sol extraño, una luz de intensidad anormal, donde parece que lo difícil y aún lo imposible se transforma de pronto en nuestro elemento normal. Podemos decir ahora que toda verdadera libertad es oscura. Por eso todos los grandes mitos son oscuros. Y es imposible imaginarlos fuera de una atmósfera de matanza, de tortura, de sangre derramada. El teatro, como la peste, ha sido creado a imagen de esta matanza o de una separación primordial. Logra desentrañar los conflictos, desatar las fuerzas, desencadenar las posibilidades. Y si esas posibilidades y esas fuerzas son oscuras, no tiene la culpa el teatro o la peste. La vida es así. Pudiera ser que el veneno del teatro lanzado en el cuerpo social lo desintegre, como dice San Agustín. Pero lo hace a la manera de la peste, de un flagelo vengador. El teatro, como la peste, es una crisis que desemboca en la muerte o en la curación. Y la peste es un mal superior porque es una crisis completa, delante de la cual solo queda la muerte o una purificación extrema. Así el teatro es un mal porque su equilibrio no se alcanza sin destrucción. Invita al espíritu a un delirio que exalta sus energías. Pero puede advertirse que la acción del teatro, como la de la peste, es benefactora, pues empuja a los seres humanos a que se vean tal como son. Hace caer las máscaras, descubre la mentira, sus apatías, sus bajezas, la hipocresía, sacude la inercia asfixiante y revela a las colectividades su potencia sombría, su fuerza oculta, y las invita a tomar en las manos su destino con una actitud heroica superior que nunca hubiera alcanzado de otra manera. Y la pregunta que nos podemos hacer ahora es saber si en este mundo que se desliza, que se suicida sin darse cuenta, habrá un grupo de personas capaces de imponer esta noción superior de teatro que nos devolverá a todos nosotros el equivalente natural y mágico de los dogmas en los cuales ya no creemos. Oresh modo, to dire, Isa, Topari, Toparera Coco. Solo sé que el espacio, el tiempo, la dimensión, el devenir, el futuro, el porvenir, el ser, el no ser, el yo, el no yo, no son nada para mí. En cambio, hay una cosa que debe significar algo. Una sola cosa que significa algo porque siento y porque quiere salir. La presencia de mi dolor de cuerpo. La presencia amenazadora e infatigable de mi cuerpo. Gracias.